Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este programa de Tierra Buena. Ahora estamos el padre Jaime, el padre Victoriano, su servidor, el diácono José Tame, y bueno, el padre Miguel, el día de hoy no va a estar con nosotros porque pues fue llamado a atender una reunión de una comisión en la cual está participando, y bueno, ya les enteraremos en alguno de los programas posteriores, pero todo bien, no se preocupen. Y pues vamos a dar paso a reflexionar sobre una fiesta muy importante que ya no es propiamente de la Pascua, es una solemnidad que ya no forma parte de la cincuentena pascual, pero que está íntimamente relacionada pues con los domingos que hemos venido leyendo y que hemos venido reflexionando. Esperamos que sea de su agrado y pues si les parece bien vamos a comenzar. ¿Quieren hacer alguna reflexión inicial, padre Victoriano, padre Jaime, o vamos directo al texto? No, vamos directamente al texto. Directo al texto. Efectivamente es un desarrollo de la Pascua, o de todo el misterio pascual, y pues lo vamos a ver. Dale. Bien. Pues alguien que lea. Voy. Dale. Sí, lo tengo ya. Aquí. Bien. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el Evangelio. Está cortito esta vez. Sí, ¿No? Es muy breve. Sí. Pues, si quieren comienzo yo y luego ya ahí le vamos bordando entre todos. De acuerdo. Pues, yo creo que con la comunidad llegó como muy, muy pronto a esta comprensión de una revelación que ya estaba ahí en los dichos de Jesús. Y pues ya ves que en las 2 últimas semanas de Pascua, en las ferias, estuvimos escuchando pues casi todo el discurso de la última cena que reporta Juan en su Evangelio. Y hay esta intimidad que Jesús manifiesta entre él y el Padre y el Paráclito, ¿no? Es decir, esta invitación que hace Jesús a una dinámica comunitaria está fundada precisamente en la experiencia de comunión que Jesús manifiesta entre el Padre y él, y entre el Padre y después el Espíritu Santo, que es como, digamos, la manifestación de esta dinámica amorosa, íntima, profunda que hay en la divinidad, de nuestra divinidad, ¿no? Y yo siempre tengo la impresión, y pues no la impresión, sino la evidencia de que nos cuesta trabajo entender esto, ¿no? Nos cuesta trabajo porque acomodar filosóficamente decimos un solo Dios, 3 personas distintas, que tienen como su misión, porque nosotros las entendemos en función de nosotros mismos, y no podría ser de otro modo, no podemos penetrar en las intimidades divinas, sino solamente eso que el Hijo nos ha revelado.
Y eso que el Espíritu Santo va haciéndonos comprender, ¿no? Pero creo que nos ayuda muchísimo a entender la vida cristiana como una experiencia comunitaria, porque de otra manera no hay, no hay posibilidad de la vida cristiana, porque toda esta dinámica del amor, toda esta dinámica del perdón, de la generosidad, de la bondad, no tendría ningún sentido si no es en función de otro. Y el discurso de Jesús, en el discurso del adiós, en todo ese bellísimo pasaje de la última cena que reporta Juan, pues es el cómo revelar. Ahora les llamo amigos porque les he revelado las cosas que conozco de mi Padre, ¿no? Ahí está esta intimidad. Y me viene a la mente algo con lo que quiero cerrar mi participación. Escuchando el año pasado las reflexiones de César Corres a propósito de la resurrección, ¿se acuerdan que pasamos? Hoy lo hizo el padre Camín, pero el año pasado lo hizo Corres César, y decía algo muy impactante que pero que nos ayuda a entender la unicidad de Dios, esta unidad de un solo Dios, porque decía, ¿por qué el Padre podía exigirle al Hijo o pedirle al Hijo o esperar del Hijo este testimonio extremo del amor, ¿no? Tanto de padecer en la cruz y de pues padecer todas las vejaciones y todas las humillaciones de la pasión y luego la resurrección. Y decía él en esa reflexión, porque el Padre se lo podía pedir al Hijo, porque es el mismo Dios, ¿no? Obviamente, para nuestra mente, como desdoblamiento de Dios, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero esta manifestación trinitaria, que sería yo creo que más correcto, esta manifestación trinitaria pues nos deja ahí como, ¿y qué? ¿No? Tres personas distintas, un solo Dios, ¿cómo? ¿No? Entonces, bueno, creo yo que lo que sí podemos entender es cómo Dios está como amorosamente al pendiente nuestro, ¿no? Y entonces nos va ahí guiando, nos va llevando y nos va ayudando a entender. Una vez estaba yo en un curso de ejercicios ignacianos en la vida práctica, y narraba la mujer que estaba dando el curso que una vez le dijeron a uno de los padres, oiga, es que yo me hago bolas porque estoy hablando con el Padre y luego le estoy hablando al Hijo y luego ya no sé a quién le estoy hablando, o sea, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Y le dijo el Padre, pues no se haga bolas, es el mismo Dios, ¿no? Es decir, pues así es. Nosotros en la historia de la revelación entendemos esta manifestación que va haciendo el Dios trinitario como un Dios comunitario y un Dios que tiene como cohesión precisamente la realidad amorosa, una realidad a la que Jesús obviamente nos invita. Y yo creo que pues eso que decía San Agustín, ¿no? Es una pista muy importante para entender que nosotros estamos llamados a esa vida divina en la dinámica amorosa, que no puede ser de otra manera, sino comunitaria, como es en la Trinidad misma. Pues eso. Muy bien. Padre Jaime. Sí, pues un poco secundando esta idea que expone el padre Vic. Sí, la comunidad empieza a entenderlo, a comprenderlo, a vivirlo, pues ya desde los primeros años. Y hay una fuente
normativa de la Iglesia muy antigua, que es la Didache, que lo datan del año 70, no antes, del año 70, y que ya tiene esta fórmula trinitaria, la que aparece aquí en el Evangelio de San Mateo, cómo bautizar. De hecho, igual y se los comparto, es un texto muy antiguo sobre el bautismo. Dice, en cuanto al bautismo, bautizad de esta manera, una vez expuestas todas estas cosas, bautizad sumergiendo en agua viva, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no tienen agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes, con agua fría, con agua caliente. Si ambas te faltan, derrama agua 3 veces en la cabeza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una normativa muy antigua, es la Didache, y venía ya esta fórmula trinitaria, esta fórmula que habla ya, como lo decía el padre Vic, de esta experiencia comunitaria en Dios. Si de alguna manera estamos llamados a participar de la divinidad de Dios, es a participar de esta experiencia comunitaria en el amor. Me llama la atención también esta frase última de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es más que también la forma en que el evangelista Mateo inicia también su evangelio con esta manifestación a José. Llamarán Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y el evangelio termina así, confirmando la promesa: Dios con nosotros, el Señor estará con nosotros. Y bien, yo lo que podría aportar un poco es cómo es esta vida comunitaria, cómo se desenvuelve a lo largo de la historia, cómo se desenvuelve a lo largo del mundo, del espacio. Creo que a partir de su propia esencia, que es la de ser misionera, la de ser transmisora de esta buena noticia. Este es el otro dato que pudiera estar presente también en el Evangelio, su carácter misionero, llamémosle así, su carácter de salir, de vayan por todo el mundo y bauticen, hagan discípulos míos. Y este mandato es hacer discípulos de Jesús, no nuestros discípulos, no que nosotros nos agarremos el camino autónomo y hagamos discípulos nuestros a la gente, sino discípulos de Jesús. Parece ser que la referencia es Jesús para poder llegar a esta experiencia de comunión en el Padre y en el Espíritu. Entonces eso sería más bien el aporte que yo daría. ¿Cómo se desarrolla esta vida comunitaria? Pues a partir de nuestra toma responsable en la misión, ¿no? Cómo vivimos nuestra misión y pues esta experiencia de salida, esta experiencia que no hace una comunidad cerrada, no hace una comunidad encerrada en sí mismo, mirándose a sí misma nada más, sino capaz de salir, capaz de no mirarse solamente en sus problemas, en sus circunstancias, sino salir para transmitir esta experiencia de comunidad. Por ahí yo pensaría o aportaría un poco a esto que estamos reflexionando. Sí, toda la razón, padre Jaime. Y yo quisiera compartir con ustedes, digo, a veces cuando leemos los textos que nos propone la liturgia, pues obviamente esos textos pues se nos presentan como si fueran un ente autónomo, ¿no? Son unos párrafos del Evangelio, algunas entresacados, pero quizás perdemos de vista que pues forman una parte de un conjunto completo, de un escrito completo, ¿no? Y a mí a veces me sucede, digo, y por eso lo quiero comentar, que pierdo como la visión de que forma parte de un todo, ¿no? Este evangelio que nos propone la liturgia para este domingo, pues son los últimos, es del último capítulo del evangelio de Mateo, los últimos versículos. Así termina el evangelio de Mateo, ¿no? Y si uno lee los versículos anteriores, pues como que da un brinco, porque está narra así muy rápidamente la resurrección de Jesús, después narra de cómo los sacerdotes del templo sobornan a los guardias que habían cuidado la tumba vacía y cómo pues ellos empiezan a decir
que era mentira, que no había resucitado, ¿no? Y el último versículo antes del texto que leímos hoy dice que por eso muchos judíos hasta el día de hoy, que se refiere al día que Mateo estaba escribiendo estas líneas, pues seguían pensando o creyendo esa mentira, ¿no? Entonces, yo traigo a colación esto, Padre Victoriano y Padre Jaime, porque yo creo que para que entendamos mejor el texto, tenemos que tomar en cuenta que los evangelios no fueron escritos como hoy escribimos, ¿no? No es de que como en una novela, ¿no? Como decimos, no sé si hayan leído a una novelista norteamericana que se llama Anne Rice, ¿no? Sí. Que se volvió muy famosa por escribir sus crónicas de vampiros. Vampírica, sí, cómo no. Vampírica, ¿no? Pero ella tiene 2 libros muy bonitos que les escribió a sus nietos. Uno que habla de la infancia de Jesús. De Jesús. Y otro que habla, digo, obviamente es novelada, ¿no? De la vida oculta de Jesús, y termina ese libro en el primer milagro de las bodas de Caná, ¿no? Pero entonces no pensemos, otro día platicaremos de Anne Rice, una mujer que nació católica, se educó con monjas, después renegó de la religión y ya de adulta regresó a la iglesia católica, ¿no? Y hoy es una católica practicante. Pero no pensemos que los evangelistas escribían como hoy escriben los historiadores o los novelistas, de que se sentaban, ¿no? Y empezaban a escribir y hasta no terminar su escrito, porque si vemos el Evangelio de Mateo, indudablemente estos últimos versículos, pues a mí me dan la idea de que ya es una reflexión que empezó a vivirse, como bien decía el Padre Jaime, ya en la comunidad cristiana. O sea, porque vemos también los últimos evangelios de Marcos, que leímos en la Ascensión, como Marcos también habla del envío, pero no habla de la fórmula trinitaria. Mateo es el que sí menciona claramente esta fórmula trinitaria. Entonces, yo vislumbro que en la comunidad donde Mateo estaba, donde él ejercía su ministerio y el discipulado, pues ya empezó a haber una conciencia más clara de este gran misterio que es la Santísima Trinidad, y lo comenzaban a vivir. Por eso Mateo lo pone ahí en el texto final de su evangelio, porque pues ya no tiene nada más que agregar, ya Jesús envía. Y fíjense cómo en estos versículos, como bien también decía el Padre Jaime, yo digo que Mateo resume su evangelio. O sea, es Cristo el que tiene todo el poder, Cristo que va a acompañar a su iglesia hasta el final de los tiempos, y Cristo que manda a sus apóstoles a que hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? De él, y bauticen en la fórmula trinitaria, como que es el gran resumen del envío completo de Jesús, y se manifiesta que todo es para Jesús y por Jesús, ¿no? Yo creo que es un cierre así que a mí me gusta mucho, ¿no? Sí, y fíjate que aún cuando como sospechan algunos exégetas, este verso, esta fórmula trinitaria hubiese sido como agregada posteriormente al corpus mateano. Sí. De cualquier modo, si la reflexión de la comunidad, como decía, pues iba para allá, porque la elaboración del último evangelio, que hablamos de finales del primer siglo con Juan, ¿no? Apunta, aun cuando no dice somos un Dios trinitario, porque Jesús por supuesto que no lo va a decir, ¿no? Pero la revelación, esta elaboración que hace Juan en todo el discurso, que es un discurso bellísimo el de la última cena ahí en Juan, toda la revelación apunta a este dinamismo comunitario interno del amor y de la unidad
en Dios, ¿no? Porque toda la evidencia que hace Jesús de la unidad con el Padre y yo somos uno, el Padre y yo conozco las cosas de mi Padre porque estoy en mi Padre como Él está en mí, y entonces no se pongan tristes, les conviene que yo me vaya porque el Padre les enviará en mi nombre al Paráclito, ¿no? Y entonces yo creo que aun cuando la fórmula trinitaria aparece ya, que son los albores del segundo siglo, ¿no? La Didaqué. Es una reflexión a la que la comunidad va llegando a partir de la revelación de Jesús, porque pues es evidente en los evangelios que Jesús habla del Padre, ¿no? El Paráclito pues ya es más como un tema de Juan, pero es evidente que Jesús habla de un dinamismo interno a la divinidad, ¿no? Y entonces, pues así procede. Una de las cosas que reflexionábamos, me parece que el año pasado, con Miguel a propósito de Pentecostés, es como justamente la acción del Espíritu Santo es ayudarnos a pues avanzar un poquito en la comprensión, lo poquito que podemos avanzar, ¿no? Pero pues vamos avanzando ahí en cómo vamos comprendiendo el misterio de la divinidad, que será un misterio mientras no lleguemos al paraíso, o como decía el padre Gustavo, cuando estés con los querubes, si es que subes. Pues eso. Muy bien. Sí, muchas gracias, padre Vic. Y en esta dinámica, no sé si también a ustedes, padre Victoriano, padre Jaime, pues yo creo que también algo que podríamos reflexionar es cómo esta dinámica que a través de la reflexión vamos encontrando que existe en la Santísima Trinidad, y que yo diría, no nos querramos desgastar queriendo comprender ese misterio, porque va a ser imposible. Yo diría, mejor vivámoslo. O sea, vivamos en el Padre, por el Hijo, para el Espíritu Santo, y entonces dejemos que esa Trinidad actúe en nosotros, ¿no? Pero yo quisiera hacer como una analogía, a ver si no, a ver si están de acuerdo, ¿no? A ver, digo, échale. La Santísima Trinidad, que la definimos de un mismo Dios con tres personas diferentes, pero que son uno solo, hablan de una unidad, de una diversidad en la unidad, que yo creo que debería ser la inspiración para las comunidades cristianas. O sea, deberíamos ser uno solo en espíritu, uno solo en acción, uno solo en lo que nos guía a llevar el Evangelio de Cristo, aunque tengamos algunas opiniones diferentes de cómo hacerle, ¿no? Pero que no olvidáramos que lo importante es el fondo, porque a veces damos la impresión de que nos interesan más las formas y entonces no nos ponemos de acuerdo. Y como decía el padre Jaime, a veces también a mí me da la impresión de que queremos hacer discípulos, y lo decía Pablo, ¿no? No, pues yo no soy discípulo de tal parroquia, yo no soy discípulo de tal vicaría, yo no soy discípulo de la Arquidiócesis de México, yo soy discípulo y apóstol de Cristo. Entonces, esa unidad, yo creo que en este domingo de Pentecostés también deberíamos de pedirle a la Santísima Trinidad que nos iluminara para que logremos vivir esa unidad en nuestras comunidades, aceptando la diversidad, pero sabiendo que la diversidad enriquece en lugar de separar. Yo quisiera aportar como esta reflexión. Sí, plenamente de acuerdo. La posibilidad
de vivir la unidad y la vida comunitaria en la vida cristiana, pues deriva justamente de esta invitación de sean uno, que dice Jesús, ¿no? Sean uno como el Padre está en mí y yo en él. Sí. Qué bien. Muy bien. No sé si quisieran hacer alguna reflexión final. Pues nada más sobre el titubeo de los discípulos, sin lugar a duda, miraban, dicen los exégetas, que este titubeo miraba ya las comunidades que venían después, o sea, era toda la comunidad cristiana la que estaba ahí presente. Y estos titubeos no son tanto meramente dogmáticos, si creemos o no creemos en Jesús, sino son los titubeos que tenemos para realmente hacer comunidad. Sí entrar, no entrar, sí abrirme, no abrirme, sí salir, sí aportar. Son titubeos que están allí, que sin lugar a duda, pues Dios nos acompaña en estos titubeos para empezar a hacer comunidad. Muy bien. Pues, queridos hermanos, muchas gracias. Yo creo que, pues ahora la reflexión que inició el padre Victoriano y que está concluyendo el padre Jaime, pues nos puede ayudar mucho a entender estos textos y a hacer nuestro, pues lo que Jesús nos habla el día de hoy a todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Denle like. Cierto. O dislike. Pero denle. Hasta luego. Bye.